Bienvenidos y bienvenidas a Educar para Transformar, un espacio de diálogo sobre la educación, su historia y su papel en la transformación social. Soy Daniela Revelo y hoy conversaremos con autores e investigadores sobre los sistemas educativos en Iberoamérica, la historia de la educación en Colombia y las pedagogías críticas como apuesta por una ciudadanía más consciente y participativa. Para ello, nos acompañan importantes voces del campo educativo. Contamos con la participación de Gabriela Ossenbach, investigadora reconocida por sus aportes a la historia comparada de la educación en Iberoamérica, quien ha permitido comprender cómo los contextos históricos, políticos y culturales han influido en la construcción de los sistemas educativos. También nos acompañan los investigadores John Pérez y María Hidárraga, quienes han desarrollado análisis sobre la evolución histórica de la educación colombiana, evidenciando los retos, desigualdades y transformaciones que han marcado el sistema educativo en nuestro país. Y finalmente, nos acompaña Marco Raúl Maldonado, pedagogo y autor enfocado en las pedagogías críticas, quien propone una educación capaz de formar sujetos reflexivos y comprometidos con la transformación de la realidad social. A todos ustedes, gracias por acompañarnos en este espacio. Para iniciar esta conversación, quisiera comenzar con una pregunta que nos permita entrar en el corazón de este diálogo. ¿Qué los motivó a escribir sobre educación y cuál es el mensaje principal que esperan transmitir a través de sus obras? Hola Daniela, es un gusto para mí participar en este espacio donde puedo manifestar por qué es importante para mí el proceso evolutivo de la educación en Colombia, teniendo en cuenta sus inicios, donde la educación era manejada por los religiosos como un mecanismo de adoctrinamiento y manipulación de los pueblos que en su momento se encontraban bajo la corona real española y a la cual la Iglesia rendía tributo. Hola, ¿qué tal? Me alegra estar aquí y compartir un poco de mi análisis frente a la educación. En cuanto a la pregunta planteada, mi mayor interés por escribir sobre educación surge de la necesidad de analizar históricamente la configuración de los sistemas educativos iberoamericanos y comprender su relación con los procesos políticos, sociales y culturales. A través de mis obras, deseo transmitir que la educación constituye un fenómeno histórico y social, clave para interpretar las transformaciones de las sociedades y el desarrollo de las políticas educativas. Gracias, Daniela, por la invitación. Me motivó ver desde el ejercicio de mi profesión de psicóloga y docente cómo la escuela sigue clasificando y excluyendo estudiantes bajo la etiqueta de anormales. Veo a diario niños y jóvenes que no fallan por falta de capacidad, sino porque el sistema educativo aún trae una herencia colonial que busca homogeneizar y normalizar. Junto con Julián Pérez escribimos este artículo porque la psicología no puede ser solo un consultorio. Tenemos que entender que muchos problemas de aprendizaje y conducta nacen en el aula, en un currículum único, en pruebas estandarizadas y prácticas que vienen desde la colonia para civilizar. Hola Daniela, claro que sí, me sentí motivado a escribir sobre la educación debido a las crisis sociales, políticas y culturales que hemos enfrentado a lo largo de la historia de Europa en el siglo XX. Puesto que las guerras desmedidas de las cuales hemos sido partícipes, las desigualdades sociales que tiñen nuestra sociedad y el desencanto frente a variadas propuestas de progreso me han llevado a pensar en el papel tradicional de la escuela y la educación y la necesidad de buscar un cambio para mejorar una educación de calidad. En este sentido, mi mensaje principal es el de enfatizar que la educación no se limita a enseñar contenidos desde un aula de clase, sino a la necesidad de formar seres humanos críticos, conscientes, que sean capaces de transformar la sociedad y su realidad. Además, resalto que la educación debe promover el diálogo sin fronteras, la participación activa y la construcción de una sociedad justa, democrática e inclusiva. Sin duda, sus reflexiones nos permiten comprender que la educación va mucho más allá de las aulas y los contenidos académicos. Y en relación con esto quisiera preguntarles, ¿por qué consideran que la educación es un elemento fundamental para la formación de ciudadanos y para la construcción de sociedades más justas e inclusivas? La educación es fundamental, sí, pero solo si se deja de ser lo que ha sido históricamente, un dispositivo para normalizar. ¿Por qué es clave formar ciudadanos y sociedades justas? Porque la escuela es el primer espacio público donde un niño aprende qué significa ser normal, qué significa ser diferente. Desde la psicología vemos que ahí se construyen subjetividades. Si la escuela enseña que solo hay una forma correcta de aprender, de comportarse y de pensar, entonces estamos formando ciudadanos que van a reproducir una exclusión afuera. Personas que le tienen miedo a la diferencia,
Pero si la escuela cambia, si se transforma en un espacio que reconoce ritmos, saberes y contextos distintos, entonces sí formar personas críticas, reflexivas y participativas. Mi mensaje es que la educación no solo será fundamental para la justicia social cuando deje de adaptar al estudiante al sistema y empiece a adaptar el sistema al estudiante. Cuando reconozca que en cualquier parte del país no se puede repetir el mismo modelo europeo. Una sociedad justa se construye en el aula en el día que el profesor deja de preguntar ¿qué le pasa a este niño? Y empieza a preguntar ¿qué le está haciendo la escuela a este niño? Ahí la educación deja de ser colonial y se vuelve transformadora. Considero que la educación es un elemento fundamental para la formación de ciudadanos porque permite desarrollar capacidades críticas, culturales y sociales necesarias para la participación en la vida democrática. Además, creo que la educación contribuye a la construcción de sociedades más justas e inclusivas, a promover igualdad de oportunidades, integración social y desarrollo humano. Por otra parte, también podemos visualizar cómo la Iglesia facilitó cambios a nivel político que de una u otra forma pasaron de favorecer a unos pocos a buscar el beneficio de las colectividades. Todo esto gracias a las influencias de las corrientes filosóficas presentes en Europa y que de una u otra forma tuvieron incidencia directa sobre las políticas educativas en Colombia, dadas en los siglos XIX y XX. Creo firmemente que la educación es un elemento fundamental, ya que permite la formación de ciudadanos con pensamiento crítico, con la capacidad de comprender las problemáticas que surgen en el contexto y así participar de manera activa en la sociedad. De igual manera, la educación contribuye a la disminución de desigualdades sociales, a la generación de oportunidades, favoreciendo así la inclusión y la diversidad. Una educación humana fortalece la convivencia y ayuda a construir sociedades más democráticas y solidarias. Hablar de educación también implica reconocer que ésta cambia constantemente junto con la sociedad, la cultura y los contextos históricos. Por ello, quisiera que profundizáramos en la siguiente reflexión. ¿De qué forma consideran que la educación refleja los cambios y necesidades de cada contexto histórico y social? Claro que sí, la educación refleja los cambios y necesidades, ya que siempre va a estar ligada a las condiciones sociales, políticas y culturales de cada época. Por ende, los modelos educativos deben cambiar de acuerdo con las necesidades presentes en la sociedad. En este caso, las pedagogías críticas surgen como respuesta a todas esas injusticias, desigualdades y crisis que se han generado en Europa después de las guerras mundiales y el crecimiento del capitalista, demostrando que la educación no es estática y que evoluciona para responder a las necesidades y a los desafíos de cada contexto. Pienso que la educación refleja los cambios y necesidades de cada contexto histórico y social, porque los sistemas educativos se transforman de acuerdo con las condiciones políticas, económicas y culturales de cada época. De esta manera, la educación responde a las demandas de la sociedad y contribuye a la formación de ciudadanos acordes con las realidades y desafíos de sus tiempos. La educación refleja los cambios y necesidades de cada contexto, pero no siempre de la forma que quisiéramos. Lo que muestra nuestra investigación es que la escuela colombiana ha reflejado más los intereses de poder de cada época que las necesidades reales de las personas. Teniendo en cuenta el contexto religioso más élites, el contexto de industrialización y Estado-nación, el contexto de globalización más discursos de derechos, la educación sí refleja el contexto social, pero con retraso y con filtros de poder. Refleja más el miedo de la sociedad a la diferencia que la necesidad real de los estudiantes. En Pereira, atiendo niños que la escuela etiqueta como problemas, porque no responden al contexto del siglo XX en pleno siglo XXI. Actualmente vemos cómo día a día la influencia de nuevas tecnologías llegaron para transformar la mirada en torno a la educación, dando herramientas a las comunidades y acercando a los pueblos, pues el acceso a la información cada vez es mayor y los retos que se suponen hoy son la forma en cómo puedo utilizar las nuevas tecnologías para facilitar procesos formativos, potencializando la adquisición de saberes y habilidades para la vida, donde se facilita el desarrollo
de los pueblos en diferentes ámbitos. Cada uno de ustedes ha estudiado la educación desde distintas perspectivas, históricas, críticas y sociales. Y precisamente por eso resulta importante pensar en los desafíos que enfrenta actualmente. Desde su experiencia como autores e investigadores, ¿cuál consideran que es el mayor reto que enfrenta hoy la educación? Uno de los retos más grandes que la educación encuentra en la actualidad es lograr una formación de calidad, inclusiva y crítica, ya que pese a los avances aún se evidencian desigualdades sociales, limitaciones para el acceso a la educación y modelos educativos tradicionales que limitan la participación y el pensamiento reflexivo de los estudiantes. Por otra parte, la educación enfrenta el desafío del uso de la tecnología, que avanza a pasos agigantados, la formación de valores y la preparación de personas para convivir en nuestra sociedad. Uno de los mayores retos que enfrenta actualmente la educación es responder de manera equitativa a las transformaciones sociales, culturales y tecnológicas, garantizando una formación inclusiva y de calidad para todos. Además, considero fundamental que los sistemas educativos logren adaptarse a las necesidades de cada contexto, sin perder su función de promover ciudadanía, igualdad y desarrollo social. Desde mi experiencia como psicóloga educativa y coautora, el mayor reto que enfrenta hoy la educación no es tecnológico ni económico. El mayor reto es desaprender 300 años de colonialidad. ¿A qué me refiero? Reto 1. Hoy tenemos niños con TDA, autismo, problemas de aprendizaje, problemas de conducta. Pero desde la clínica veo que muchos no son casos clínicos, son casos de una escuela que solo acepta un tipo de estudiante. El reto es que el profesor, el psicólogo y el sistema dejen de preguntar ¿qué tiene este niño? Y empiecen a preguntar ¿qué le estamos haciendo nosotros a este niño? Mientras sigamos etiquetando, vamos a seguir excluyendo. El reto número 2 es pasar del discurso de la inclusión a la práctica de la inclusión. Tenemos leyes, decretos, políticas públicas bellísimas, pero en el aula de Colombia seguimos con 40 estudiantes, un profesor, un libro y una evaluación para todos. El reto es enorme, pasar de adaptar al estudiante al círculo a adaptar el círculo al estudiante. Esto implica tiempo, formación de docente y sobre todo perder el miedo a la diversidad. El reto número 3 es descolonizar la mente del maestro. El mayor obstáculo no está en el ministerio, está en nosotros. Los docentes fuimos formados para normalizar, para calificar, para homogeneizar. Desaprender eso duele. El reto es que el maestro se reconozca como sujeto político, no como transmisor de contenidos. Que entienda que cada vez que dice este niño no sirve para estudiar, está repitiendo una lógica colonial del siglo XVI. Y para finalizar este espacio de diálogo y reflexión, quisiera cerrar con una pregunta que nos invita a pensar en el futuro de la educación y en las posibilidades de transformación social que aún existen. Si pudieran transformar una sola cosa del sistema educativo, ¿qué cambiarían y qué impacto creen que tendría en la sociedad? Cambiaría todos los métodos tradicionales de la educación que se basan en memorizar y obedecer por una educación participativa, crítica y contextualizada, ya que este cambio tendría un gran impacto en la sociedad, porque permitiría formar personas conscientes, autónomas y comprometidas con la realidad social, favoreciendo así la inclusión, el respeto por la diversidad y la construcción de comunidades más justas y democráticas. Una transformación fundamental del sistema educativo sería fortalecer una educación más inclusiva, crítica y contextualizada, capaz de responder a las necesidades sociales y culturales de cada comunidad. Esto tendría un impacto significativo en la sociedad, ya que contribuiría a reducir desigualdades, fortalecer la participación ciudadana y promover una formación más democrática y equitativa. Es aquí donde la interacción y el desarrollo deben ir de la mano con aspectos como la equidad, solidaridad, el desarrollo humano, la justicia social, la sustentabilidad ambiental, la democracia y la paz, teniendo en cuenta que están incluidos en los pilares de formación nacional.
Siendo así, el camino que nos queda de aquí en adelante es seguir repensando cómo la educación debe ir transformando su currículo y nuestro actuar como docentes frente a los nuevos retos que se nos enfrentan día a día. Entonces la invitación es para que nosotros desde nuestro quehacer empecemos a romper esquemas e innovar en torno a los nuevos paradigmas que se nos presentan en el día a día. Muchas gracias por su atención. Los invito a un nuevo encuentro que tengamos en estos espacios digitales. Si solo pudiera transformar una sola cosa del sistema educativo, cambiaría esto: el criterio de evaluación y promoción. Dejaremos de medir al estudiante por su normalidad y empezamos a evaluarlo por su singularidad. Hoy hemos recorrido distintas miradas sobre la educación, su historia, sus transformaciones, sus desafíos y sobre todo su enorme capacidad para construir sociedad. A lo largo de esta conversación comprendimos que la educación no solo transmite conocimientos, sino que también forma ciudadanos, construye pensamiento crítico y refleja las realidades históricas, políticas y sociales de cada contexto. Agradecemos profundamente a Gabriela Ossenbach, a John Pérez, María Hidárraga y Marco Raúl Maldonado por compartir sus reflexiones y aportes en torno a un tema tan fundamental para nuestras sociedades. Sin duda, pensar la educación es también pensar en el presente y el futuro de nuestros países. Y a quienes nos acompañan en este episodio de Educar para Transformar, gracias por escucharnos y por seguir creyendo en el poder de la educación como herramienta de cambio social. Soy Daniela Revelo y nos encontramos en una próxima oportunidad para seguir dialogando, reflexionando y construyendo conocimientos juntos. Hasta pronto.